Edificio de cloración. Tanque de compactor de cloro. Tanques de aireación. Flotadores de... Para que poder contar. Bueno, como les comenté en la entrada de la planta, ¿cierto? La idea es que nos vayamos observando bien los procesos porque nosotros vamos a entrar al revés. Nosotros estamos aquí, arriba de nosotros está la torre de control, ¿ya? El bus va a entrar por acá, se va a ir por la vuelta al camino, el final del proceso, y vamos a llegar a este punto que es el inicio del proceso. Ahí vamos a dar la vuelta, vamos a salir al ventilador y terminamos a finalizar en la vuelta de la puerta, ¿ya? Chicos, para comenzar, nosotros tenemos tres líneas de proceso: la línea de agua, la línea de sólidos y la línea de gases. Vamos a comenzar con la línea de agua porque obviamente es la que primero llega y la que nos va a ir dando los otros elementos, ¿ya? La línea de agua comienza acá, en el pozo de grueso, ¿ya? Y si ustedes se preguntarán, ¿qué es el pozo de grueso? ¿Qué se le ocurre? Desecho, ¿cierto? Exacto. En el pozo de gruesos llega toda la basura, llega todo, obviamente, el agua con todo, carga microbiológica, ¿cierto? Llega con la basura de gran tamaño, basura de menor tamaño, etc. Llega todo, ¿ya? Cuando pasemos por el bus, ustedes incluso pueden ver en este punto, como por aquí abajito, ahí cuando pasemos y demos la vuelta a la curva, fíjense, yo les voy a recordar obviamente, pero fíjense cómo llega el agua. Es un agua negra. No es un agua café ni media café oscuro, es una agua negra, ¿ya? Llega todo acá. Entonces acá se saca toda la basura de mayor tamaño, hay un primer tamiz, ¿ya? Que atrapa todo eso, ¿cierto? Un primer tamizado, y eso después con una cuchara anfibia que puede aguantar aproximadamente 8 toneladas, va sacando la basura, ¿ya? Y eso después se lleva una batea a disposición de relleno sanitario, ¿ya? Lamentablemente, como es basura grande, bueno, basura ha llegado todo, ha llegado cosillas, no sé, pedazos de metal, ¿cierto? Lo más insólito lleva un caballo entero, un caballo muerto obviamente, pero entero, ¿ya? Probablemente alguien que vivía cerca de una tapa de colector la levantó y lo tiró, llegó a los grandes interceptores y llegó hasta acá a la planta, ¿ya? Pero llega mucha basura, llega de todo, entonces eso netamente nos muestra también las prácticas que tiene la gente, prácticas que obviamente no aportan al proceso. Mientras más complejo el proceso, más caro también va a ser para nosotros, como boleto, ¿ya? Llega aquí toda el agua sucia, llega todo el agua con todos los contaminantes. Aquí la DBO, ¿conoce el concepto de DBO? La demanda biológica de oxígeno. Ya, la demanda biológica de oxígeno quiere decir que es cuánto aire, ¿no es cierto? Porque son microorganismos aeróbicos, cuánto, ¿no es cierto?, oxígeno necesitan los microorganismos para poder, digamos, como alimentarse y poder degradar la materia orgánica. Acá está llegando con 300 miligramos por litro, ¿ya? De DBO. Eso quiere decir, nos demuestra también el nivel de contaminantes. Entonces, cuando yo les cuente todo esto y les diga con cuánto sale la DBO, ustedes van a decir, ah, ya, bajó bastante. Entonces, tenemos una DBO de 300 miligramos por litro, es lo primero que llega, ¿ya? ¿Y qué pasa? Se hace este primer tamizado, se saca la basura de mayor tamaño, 200 toneladas de basura aproximadamente al día, mucha basura, se extrae y el agua tiene que ser elevada, porque el agua va cayendo por la pendiente, había agua que no tenía bomba, entonces cae por la pendiente y llega a un punto más bajo, de lo que es la planta en general. Entonces tenemos que elevar el agua para no utilizar bombas, ¿cierto? Entonces, el agua cae, o sea, el agua sube, tenemos 5 grandes tornillos de Arquímedes. Estos tornillos de Arquímedes miden aproximadamente 22 metros, están pesando casi 29-30 toneladas. Son unos tornillos gigantes, ¿cierto? Que lo que hacen es girar infinitamente para así poder elevar el agua. Cada tornillo puede elevar aproximadamente 3.75 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es el caudal de entrada? Aproximadamente está el caudal que nosotros trabajamos en promedio de 8,8 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Es el caudal de agua que nosotros estamos trabajando. Quiere decir que son 8.800 litros de agua por segundo, ¿ya?
Entonces, los grandes tornillos de Arquímedes elevan el agua hacia un punto de mayor tamaño, lo elevan aproximadamente 8 metros, y después el agua pasa, ya puede comenzar como su proceso por caída, ¿ya? Sin tener que utilizar, al menos en este proceso, bombas para su impulso. Llega a un proceso de rejas mecanizadas en el cual hay rejas gruesas, rejas medianas y rejas finas, ¿ya? Cada una va filtrando partículas de mayor tamaño hasta poder filtrar. Las rejas finas tienen, cada separación de reja está como aproximadamente en 6 milímetros, más o menos, ese es como el tamaño, ¿ya? 6 milímetros será eso, si no me equivoco, por ahí. O sea, menos, ya por ahí. Ya, no con un pie metro, pero por ahí más o menos va. Efectivamente, entonces, por un tamizado se remueve toda la basura, que básicamente lo definimos nosotros como hasta el tamaño de un grano de choclo, como hasta ahí el tamaño. El resto sigue pasando. Obviamente, ahí llega arena, ¿cierto? Arenas que es de mayor tamaño, entonces básicamente solos pueden decantar, tienen mayor peso, pueden decantar, ¿ya? Y ahí hay unos tornillos infinitos también, como si fuese un tornillo de Arquímedes, pero de mayor tamaño. Entonces van sacando la arena, decantan, sacan la arena, y ahí después se ponen a unas bateas también que se van después a disposición final a relleno sanitario, ¿ya? Pasa por los desengrasadores, ya, porque también viene con mucho aceite y mucha grasa el agua, ya, todavía sabemos que hay la costumbre de gente hace papas fritas, ¿no es cierto? Y el aceite lo vierte a la cañería, ya. Más allá de producir el tapón, ¿cierto? Que cuando se seca, como que tapa el desagüe, el sifón, etc. Eso también llega acá. Y si no lo retiramos, eso va a seguir pasando hasta el punto final. Se retiran, ¿cierto? Que es, el agua va muy lento ya por estas piscinas, y por el método de inyección de microburbujas, ya las grasas pueden quedar suspendidas y ahí va pasando un puente que va con unas paletas barredoras, y así puede extraer estas grasas y aceite. Cuando ya tenemos el agua, entre comillas, lista, con la menor cantidad de residuos, con la menor cantidad de sólidos grandes, ¿cierto? Ya pueden pasar por las canaletas Parchal. Las canaletas Parchal son unas canaletas que te van midiendo el flujo del agua a través de un sensor de ultrasonido, ¿no es cierto? Cuando el agua va subiendo, y ahí el ultrasonido va diciendo, ya, aquí van 8,8 metros, estamos en 10 metros cúbicos, no sé, bajó 5 de la mañana, no mucha gente usa el agua, bajó a 6 metros cúbicos el flujo, ¿ya? Te va midiendo básicamente el flujo del agua. Dos canaletas, una alimenta el lado izquierdo y una alimenta el lado derecho, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la planta es como un espejo. Lo de acá es lo mismo que está acá, ¿ya? ¿Eso qué implica? Que si, por ejemplo, supongamos, hay una emergencia, o hay que limpiar una piscina, ¿ya? O hay que limpiar un filtro, se colmató, ¿cierto? Y hay que limpiarlo, cambiarlo. Este lado puede parar, este lado puede tratar 4,4 metros cúbicos, y este otro lado puede tratar 4,4 metros cúbicos sin tener que detener la operación completa de la planta, ¿ya? Entonces la canaleta de la Parchal te mide el flujo y hace que ese flujo se entregue. ¿Hasta aquí alguna duda? Se queda esta información, ¿ya? ¿Cómo Así se que llaman los tornillos grandes? se llaman tornillos de Arquímedes, porque vienen del principio de... El primer DBO, ¿cuánto gastaba? La DBO de entrada está en 300 miligramos por litro, ya en 300. ¿Alguno de ustedes ha hecho la crema pastelera? O sea, con la crema de choclo. Viste que uno coloca el choclo y empieza a hacer girar un molinillo, y hay un tornillo que se encarga de que vaya avanzando. Ese tornillo de Arquímedes, ahora industrial. El tamaño gigante. Exactamente. Eso es lo que está en elevación y lo que se encarga de tomar el agua desde la cota inferior y elevarla a 9 metros, pero 8 metros. Sí, 8 metros aproximadamente de elevación. Muchas gracias, el ejemplo está súper bueno, lo voy a usar para ¿ya? No, ese ejemplo es súper claro, ya es lo mismo. Entonces, obviamente, a ver, sé que aquí van a salir hartas dudas, pero cuando ya lo veamos en la planta gráfico van a entender el tiro, van a ver el tornillo y van a ver cómo el agua cae y se va subiendo, todo va a ser mucho más gráfico, mucho más entendible. Entonces teníamos 300 de DBO, ¿cierto? Un flujo de 8,8 metros cúbicos por segundo en promedio. Y acá llegamos a lo que es lo primero, esto es pretratamiento. Aquí llegamos al tratamiento primario, ¿ya? Se divide en tres partes la línea de agua. Pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario. En el tratamiento primario hay unos clarificadores primarios. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo que el efecto de decantar. ¿Usted sabe lo que es decantación? ¿Sí? Ahí arriba hay decantación. Como dejar el sedimento en la parte de abajo del...
Claro, dejo el agua quieta, ¿cierto? Ahí el agua está con mucho sólido, ¿cierto? Disperso en el agua, ¿ya? Entonces yo dejo quieto el agua y los sólidos, como tienen mayor peso, pueden caer, pueden decantar. ¿Ya? Eso es decantación para que vayamos entendiendo el concepto. Entonces, acá pasa lo mismo, a grande escala. Son 16 piscinas, ¿ya? Que lo que hacen es, el agua se va a una velocidad muy lenta, el agua va a una velocidad de 20 metros por hora. O sea, muy lento, porque lo mismo, o sea, si nosotros movemos el agua rápido, el agua que lleva con fuerza acá, si el flujo es mucho más rápido, no nos sirve. Todos los sedimentos, ¿cierto?, va a estar ahí dando vueltas. Entonces, acá puede ya sedimentar las cosas que tienen mayor peso, ¿cierto? No sé, tierra, pelo, no sé cómo tipo de cosas van cayendo, y aquí ya podemos tener el primer concepto de lodo primario. Ese lodo primario se extrae y se va a la línea de lodos. La vamos a dejar pendiente. Línea de lodos pendiente, ¿ya? Entonces, este agua cuando ya decantó los elementos que tienen el peso para poder decantar, pasa al estanque de aireación, lo que llamamos el reactor biológico. ¿Se acuerdan que yo les comenté algo de la DBO, ¿cierto? De la demanda biológica de oxígeno. Sí. Ya. Entonces, aquí hacemos, digamos, básicamente una floculación natural, por decirlo de una forma, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? La floculación es cuando una partícula se junta con otra y pueden formar una partícula de mayor peso, de mayor tamaño, que se llama floc. Por ahí viene floculación, ¿ya? Y esa partícula de mayor tamaño después ya va a tener el peso para caer. ¿Por qué le digo de forma natural? Porque en esta parte nosotros nos inyectamos, por ejemplo, polímero, cloruro férrico, como se hace en el agua potable, ¿ya? Nos inyectamos esos elementos para que las micropartículas se puedan juntar. Nosotros lo hacemos a base de aire. Nosotros, a través de unos sopladores, ¿cierto?, de difusión de microburbujas, se inyecta aire a alta potencia y así todos los microorganismos que están acá, tenemos de todos los tipos, tenemos microorganismos de tipo filamentoso, tenemos bacterias, tenemos protozoos, hongos, todo, ¿ya? Todo eso está flotando aquí, en lo que le llamamos nosotros el licor de mezcla. Todo está flotando acá, ¿ya? Y los microorganismos son nuestros soldados, entonces, porque uno dice, son los que se van a comer obviamente la materia orgánica. Entonces le inyectamos aire para que tengan ese alimento, ellos puedan comer, aumenten su tamaño y así ellos puedan, en las siguientes piscinas, puedan tener la capacidad de poder decantar. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿No hay pregunta? Ya, perfecto. Sé que es un poquito complejo, pero entiéndanlo como un proceso orgánico. Son microorganismos aeróbicos, ¿no es cierto? Inyección de aire, se alimentan, pueden aumentar su volumen y así pueden decantar en las siguientes piscinas que aquí se llaman clarificadores secundarios. Hasta aquí, nosotros de aquí entraba 300 miligramos por litro, ¿cierto?, de la DBO, ¿ya? Tratamiento primario sale con 200 aproximadamente, y aquí ya cuando empieza el tratamiento secundario, como tenemos el reactor biológico, la eficiencia de la remoción de la DBO está entre un 90 al 95%. Vale decir que ya cuando terminan de cantar los últimos sólidos y pasa a las piscinas de desinfección, estamos saliendo con una DBO de 8 miligramos por litro. ¿Ya? Y la norma, si no me equivoco, la norma te está permitiendo 15, 30, no recuerdo el número, pero nosotros siempre estamos de lo que te da la norma, la mitad menos, ¿ya? En todos los parámetros, ¿ya? La mitad menos, siempre estamos. ¿Cuánto se demora en salir de allá y en llegar hasta este proceso del agua? Ahí voy a comentar los tiempos. Voy a terminar el proceso y después los comento los tiempos. Cuando sale del tratamiento secundario, sale con 8 de DBO, 8 miligramos por litro. Entonces, aquí los microorganismos tuvieron la capacidad de poder agrandarse, ¿cierto? Y pasan a los clarificadores secundarios. ¿Ya? Los clarificadores secundarios son bastante grandes, son unas piscinas de aproximadamente 10.000 metros cúbicos cada una, y tienen la característica, a diferencia de estas piscinas, de ser cónicos. ¿Ya? Estos son rectangulares, entonces las paletas van corriendo, en cambio estos son cónicos. Quiere decir que caen los sólidos y por debajo pueden ser purgados, pueden ser extraídos. ¿Ya? Acá entonces los sólidos tienen la capacidad obviamente ya de poder decantar, pero aquí hay algo súper importante. Los sólidos decantan, pero si nosotros extraemos todo lo que nosotros filtramos aquí, todos nuestros organismos, que eran, ¿no es cierto?, nuestros soldados que tenían que comerse la materia orgánica, los perdemos y los purgamos. Entonces,
hay un porcentaje de lodo acá que se va hacia la línea de lodos y hay un porcentaje también que tiene un retorno para que no perdamos esta carga microbiológica, ya que son los componentes que hacen el trabajo, ¿cierto?, de degradar la materia orgánica. Entonces, como acá tenemos sedimentado un lodo, ¿cierto?, que es orgánico, ¿cierto?, sale el concepto de lodo activado, ¿ya? O que es el lodo secundario. Acá teníamos el lodo primario y acá tenemos el lodo secundario. Pero la diferencia de este es que esto es un lodo activado, es un lodo obviamente que está vivo, ¿cierto?, que tiene carga microbiológica, ¿ya? Dejamos la línea de lodos pendiente todavía. Entonces acá llegan los estanques de cloro. El agua, una vez que ya pueden los sólidos decantar, tiene unos vertederos por el costado y así el agua puede direccionarse hacia los tanques de contacto, ¿ya? Los tanques de contacto de cloro son unas piscinas que básicamente lo que hacen es poder generar una inyección de gas cloro. ¿Cuánto gas cloro? Se inyecta 3.5 toneladas de gas cloro aproximadamente al día, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, pero si después se devuelve al río, ¿cómo eso? No hay problema, porque si ustedes se dan cuenta, las piscinas es como un laberinto. Entonces, el gas cloro tiene la capacidad de, en ese intertanto, tener la capacidad de disolverse, ¿cierto?, homogeneizarse, y ya después el agua puede salir desinfectada y ser devuelta hacia el río Mapocho, como les había comentado, ¿ya? ¿Cuánto tiempo desde que entra el agua hasta que sale el agua? ¿Cuánto tiempo se demora este proceso? Se demora un tiempo aproximado de 12 a 14 horas. Desde que llega el agua acá al pozo de egresos hasta que sale de los estanques de contactos de cloro, ¿ya? De 12 a 14 horas aproximadamente dura todo ese proceso de la línea de agua. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, ¿qué me parece? Después del tanque de cloro, ¿con cuánta pureza termina saliendo el agua? ¿A su 100? No, ahí, claro, como te decía, el nivel de la DBO te ve el nivel de contaminante del agua, ¿cierto? Entonces ahí es donde cuando ya el agua está saliendo con aproximadamente 8 miligramos por litro, que en realidad es casi nada, ¿ya? Es muy poco nivel de contaminante, ¿ya? Y acá, bueno, acá chicos hay altos parámetros también, ya están los sólidos suspendidos totales también en superficie, que es también un parámetro que nosotros vemos, que aquí por ejemplo entran los sólidos suspendidos en superficie, en totales, están llegando como 250, 300 y aquí están saliendo con 15 aproximadamente. También, lo mismo, niveles de nitrógeno, ¿ya? Ustedes saben que el nitrógeno en el agua, si ahí está muy alto, genera un proceso que se llama eutrofización. ¿Lo conocen? No. Ya, el nitrógeno en el agua, cuando hay mucha cantidad, genera un proceso que se llama eutrofización, que básicamente es generar las condiciones necesarias para que especies no deseadas proliferen. Vale decir, si yo tengo un vaso con agua con alta cantidad de nitrógeno, van a salir algas. ¿Ya? Es como el ejemplo típico que uno dice. Entonces, si hay alto nivel de nitrógeno, va a estar el agua con mucha alga, ¿cierto? Con eso. Entonces, ¿a nosotros quién nos rige? Nosotros nos regimos por el Decreto Supremo 90. El Decreto Supremo 90 rige todas las aguas que son descargadas, ya, hacia los cursos de agua. Entonces, el Decreto Supremo 90, la tabla 1, te dice todos los niveles que tú tienes que tener. Yo les comenté dos, les comenté la DBO, les comenté también los sólidos suspendidos totales. El nivel de nitrógeno, no me quiero adelantar porque lo vamos a hablar aquí en Anacortes, pero el nivel de nitrógeno está llegando entre, ponte 80 en promedio, ¿ya? Miligramos por litro, y está saliendo, la normativa te dice 50 miligramos por litro máximo, y nosotros estamos saliendo con aproximadamente 40, 35, a veces 30, ¿ya? Entonces, no es que como el agua se mide así como no, el agua sale con un 100% de pureza, se mide con distintos parámetros, el nivel de contaminación, ¿ya? Y de los elementos que vaya teniendo. Entonces ahí, si lo llevamos igual a un plano general, claro, el agua, si llega 100% contaminada, tú podrías decir que está saliendo casi en un, no sé, en un 90-95% de pureza del agua, ¿ya? Ahora, ¿esta agua sirve para consumirla? No, ¿cierto? Porque estamos hablando de agua depurada. Tiene que pasar obviamente por un proceso de tratamiento de potabilización de agua, ¿cierto? Pero uno de los grandes problemas es acá el tema de los fármacos, ¿ya?
Hay muchos fármacos que son micropartículas que obviamente pasan y obviamente esa agua no se puede utilizar para consumo humano. Tendría que pasar por una planta de agua potable, ¿cierto? Que estuviese más bajo, que pudiese tener un proceso de remoción química de estos elementos, etcétera. Plata, gasto y después bombear esa agua, sabemos que no es eficiente. Pero sí es un agua que, como lo hemos visto, es un agua muy buena, ¿cierto? De muy buena calidad para procesos industriales, para la agricultura. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿queda claro la línea de agua? Sí. ¿Tiene alguna duda o todo claro? ¿Cómo se llama este tratamiento? Todo esto es el pretratamiento. Miren, todo esto es la línea de agua. Esto es el pretratamiento, esto es el tratamiento primario y esto es el tratamiento secundario. ¿Ya? Entonces, tenemos que de los clarificadores primarios sale nuestro primer concepto de lodo. ¿Ya? Un lodo, digamos, que tiene un mayor peso, ¿cierto? Tierra, barro, etcétera, varias cosas que van saliendo ahí. Pero acá tenemos un lodo biológico, ¿ya? Es un lodo que bien aguado, ¿ya? Es un